Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander a la presentación de este libro, Las fuerzas que mueven el mundo, que está organizado por el Aula de Cultura del diario Montañés. Y están con nosotros tres personas que están detrás de la publicación de este libro, que por cierto se está vendiendo en la entrada, y si ustedes quieren adquirirlo podrán hacerlo, y estoy seguro que los autores estarán encantados de, al finalizar este acto, firmarles el libro para que se lo lleven dedicado. Estas tres personas que nos acompañan, dos son las que participan en este grupo que está trabajando de manera intensa en ver el futuro del mundo y cómo se va a desarrollar, que son José Luis Marín y Álvaro Merino. Y va a actuar como moderador, coordinador, una persona que ya ha intervenido en varias ocasiones en este Ateneo, que es un gran experto en temas mundiales, especialmente el Oriente Lejano, que es Julio Ceballos Rodríguez. No quiero yo aburrirles con la presentación, simplemente decirles que va a ser muy interactiva, van a ver en la pantalla muchas acciones de manera muy visual, porque realmente, precisamente hoy, que esta noche termina el ultimátum que ha dado el presidente de los Estados Unidos a los que gobiernan Irán, pues vemos cómo las cosas que ocurren en sitios muy lejanos nos afectan muy directamente también a los que estamos aquí. Y por tanto, creo que es importante salir de nuestra pequeña cápsula cántabra, abrirnos a España y sobre todo al mundo, porque todo lo que ocurre nos influye. Insisto, sin más, les dejo con Julio Ceballos, que como moderador e introductor va a iniciar esta presentación, y decirles que al final habrá un momento para que ustedes puedan preguntar aquello que consideren interesante u oportuno. Y muchísimas gracias por su presencia aquí esta tarde, y recordarles que el Ateneo de Santander funciona con pocos recursos económicos, para lo cual es importante que todos aquellos que puedan se hagan socios del Ateneo, que por una pequeña cuota mensual contribuye al mantenimiento de esta institución y sobre todo a tener libertad para poder programar sin depender de benefactores o de personas que ofrezcan dinero a cambio de presencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tus palabras. Gracias al Ateneo por acoger este acto. Gracias, Álvaro, José, por acercaros a Santander a presentar el libro. Bienvenidos a Santander. Gracias al diario Montañés y gracias a todos vosotros por acudir hoy a esta presentación. Me hace mucha ilusión, y no es una frase hecha, presentar este libro, el Atlas del Orden Mundial, las fuerzas que mueven el mundo. Y tengo tres buenas razones para alegrarme mucho. La primera es que yo soy fan del Orden Mundial, es un medio de divulgación y análisis geopolítico. Os animo a todos a que lo sigáis y sobre todo os animo a que os suscribáis al Orden Mundial, porque es contenido de calidad actualizado que ayuda a entender lo que está pasando en el mundo, como decía Miguel Ángel, o lo dicen los británicos, a ver el big picture, ¿no? A ver la imagen, hacer zoom out y entender el porqué de todo eso que nos afecta todos los días y que vemos en los titulares. Además, se da la casualidad, la fortuna de que compartimos editora.
que es una persona que ayuda mucho y que juega un papel fundamental en que esto sea realidad. El segundo motivo es que a mí un atlas me cambió la vida. Me han preguntado muchas veces, los que no me conocéis, yo he vivido 20 años en China, esa es mi especialidad. Me han preguntado muchas veces, ¿y cómo decidiste irte a China? ¿No? En el 2000, me fui en el 2005, porque yo vivía en Viena, trabajaba en el Ministerio de Justicia allí y estudiaba alemán en la universidad, en la Facultad de Derecho. Iba allí a estudiar alemán. Y un día me pasé por la tienda de la Facultad de Derecho y me encontré con un atlas que se titulaba El Atlas de la Globalización de Le Monde Diplomatique. A mí me gustan mucho los mapas y aquel atlas me abrió los ojos y cualquiera, no hacía falta que fuese un visionario, abriendo ese atlas en el año 2000, atlas publicado en el 2003 o 2004, abriendo ese atlas cualquiera podía darse cuenta de que el fenómeno China iba a despegar como acabó despegando y precisamente un buen atlas lo que te hace es te ayuda a entender lo que está pasando ahora y cuáles son las tendencias de hacia dónde puede evolucionar eso, ¿no? Y el tercer motivo es que, como escuché una vez a un buen amigo, yo padezco de una enfermedad crónica que se llama mapamunditis, que es la enfermedad de los que cuando vemos un mapa queremos ir allí, a esos lugares que habitan en los mapas, ¿no? Bueno, pues por todas estas razones realmente me hace mucha ilusión el poder acompañaros. Mi intención hoy es que todos os compréis el Atlas. Es así de sencillo. Yo he venido aquí a vender este libro. Entonces, la primera pregunta que quiero haceros es muy fácil. ¿Por qué hay que tener este Atlas en casa como se tiene, no sé, la Thermomix o como se tiene algún otro aparato imprescindible? ¿Por qué este Atlas? ¿Por qué es imprescindible tenerlo? Nos lo pone fácil el mundo, ¿no? Porque lo vemos a diario en las noticias, el día a día está complicado, cuesta entender lo que está ocurriendo, ¿no? Parece que todo es caos, que todo es desorden, que todo es miedo. Y este libro creo que rema en la dirección contraria. Este libro creo que nos empodera, nos arma para entender lo que está ocurriendo, para perderle miedo, porque es verdad que hay caos, pero no hay fuego, no hay incendio. Todo tiene un porqué, hay dinámicas que permiten entender qué está pasando y que incluso ya las predecían, ¿no? Nada es nuevo, la historia es cíclica y atender a muchas dinámicas que hay detrás, sobre todo a través de mapas, nos tranquiliza, nos empodera y nos da conocimiento para situarnos. Entonces yo creo que este libro es una obra que va en esa dirección. Además, está mal que lo diga, pero yo creo que es bonita, nos ha Sí, quedado chula. sí, sí. Y entonces es una obra que luce mucho en el salón, que es divertida y que aparte es útil. Entonces, Y también es accesible. O sea, nuestra idea a la hora de hacer el libro era hacer un producto accesible no solo a la gente más cafetera de las relaciones internacionales, de la política internacional, sino a todo el público. Ese por el lado del contenido, pero también es accesible como libro, ¿no? Lo veníamos hablando, esas 220 páginas no se te caen encima y te abruman, ¿no? Es un producto accesible que lo puedes consultar poco a poco, pero no es el libro ese de 1000 páginas que no sabes por dónde abordarlo. Y por ese lado también hicimos un esfuerzo importante, intentando crear desde los distintos ángulos un libro accesible para todo el mundo. Y igual que volviendo al ejemplo, igual que la Thermomix viene con un manual de instrucciones, ¿cómo se usa un Atlas? Compras el Atlas, toda esta gente se va a comprar el Atlas, acto seguido a salir de aquí, no va a haber ni uno que no se lo compre. Y luego, ¿qué hacen con él? ¿Cómo utilizan esto? ¿Cómo se emplea este libro? pues hay muchas formas, ¿verdad? Y esto lo tuvimos en cuenta cuando lo hicimos. Es un libro que puede ser de consulta, al que puedes acudir de vez en cuando. Es un libro de disfrute. Es un libro que simplemente puedes abrirlo por la página que quieras y descubrir qué te cuenta ese capítulo. Y también puede leerse como un libro de principio a fin, como un ensayo, ¿verdad? Que concatena historias y que te permite tener una idea del mundo. Entonces hay muchas formas de consumirlo y muchos públicos también nos preguntan mucho para quién es este libro, para quién no. Sí, esa es Es- una es- buena forma de mirarlo. No es la fórmula de elige tu propia aventura, pero sí que quisimos darle un hilo narrativo claro al libro. Eh, Muy clásica, no hace falta volverse loco con estas cosas, unos antecedentes,
una parte central más densa, con más capas de información, y luego una parte de perspectiva de mirar al futuro, ¿no? qué es lo que viene, de intentar responder alguna pregunta. Ahí hay un hilo narrativo que va casando tendencias políticas, tendencias económicas, pero es verdad que también hay una intención de fondo de que cada pieza, cada bloque, cada tema funcionen un poco de forma independiente. El libro el Atlas, está dividido en diferentes capítulos temáticos, ¿no? Y como buen Atlas, convierte en visible lo que de otro modo es en realidad abstracto, ¿no? Y es que nuestra mente está diseñada para funcionar cuando visualiza algo. Si no lo visualizamos es difícil que nos movamos a la acción. Por algo dice el refrán que una imagen vale más que 1000 palabras. Y aquí hay muchas imágenes y también hay muchas palabras. Ahora nos contaréis un poco cómo os habéis distribuido el trabajo. Quizás tú, José, estás más al cargo de la parte textual y tú más al cargo, junto con otra compañera, de la parte en imágenes. Hay una frase, bueno, el título, ¿no? del epílogo, que dice: el mundo que conocías ha terminado. Y no es ninguna revelación, ¿no? Entiendo que todos los que estamos en esta sala estamos de acuerdo en que estamos en una época de cambio convulso. Nunca ha sido más importante comprender el mundo como ahora. Y precisamente por algo se llaman el orden mundial. Este atlas viene a ordenar un poco el mundo, ¿no? A darnos una imagen de lo que está pasando. De todos los mapas, más de 100 mapas que hay en este libro, ¿cuál es el que os parece más importante? Es una pregunta difícil, ¿no? Pero ¿cuál es el más relevante? El que va a explicar mejor lo que suceda, vamos a decir, en los próximos 5 años. Es recurrente este mapa también por la parte de los gustos personales y del diseño, pero el mapa del Ártico, primero porque está la parte de las nuevas fronteras, un poco de la perspectiva y obviamente si apuntamos al futuro, este mapa es muy importante, pero aquí es donde coinciden muchas de las dinámicas que estamos viviendo en la actualidad. La lucha por los recursos, el deshielo está provocando que emerjan recursos que antes eran inaccesibles en estas aguas, la lucha entre potencias, en un mundo que se aprieta, en un mundo en tensión en el que no quedan territorios por conquistar, las potencias buscan lugares de conquista. El Ártico es uno de los principales. El deshielo está provocando que el mar se abra y eso a las potencias les resulta muy interesante, lo reclaman, ¿no? para su dominio. También en el Ártico se pueden ver nuevas dinámicas militares y de defensa, nuevas formas de guerra y de conflicto, que vienen a recuperar algunas de las antiguas, pero también con nuevas fórmulas. Por ejemplo, en el que países pequeños tienen capacidades militares muy grandes, es el caso de Finlandia, por ejemplo, los países nórdicos. Yo creo que es ese lugar donde el cambio climático, desde luego, ¿no? Es uno de los grandes retos sociales y políticos de nuestro tiempo, por no decir el más grande. Si hay un lugar donde se está manifestando es en el Ártico. El Ártico hasta hace unos años no era navegable y ahora cada año hay más semanas en la época de verano que se puede navegar. Eso, por ejemplo, implica que las rutas comerciales se acorten, que esa es otra pata, ¿no? Que hace de esta zona un sitio importante, ¿no? Las rutas comerciales, el 90% del comercio del mundo se mueve por mar y que se abran las rutas del Ártico es importantísimo, ¿no? También para las dinámicas comerciales. Son muchos puntos importantes que confluyen en esta región. Sí, es verdad que es un buen ejemplo de lo que está por llegar, ¿no? Y donde convergen muchas dinámicas. Yo, hilando con lo que dice José, ya que me ha dado tiempo para pensar, para mí el mapa más importante o más revelador es este, que es el del comercio marítimo. Lo decía José, ¿no? La inmensa mayoría de bienes hoy en día y desde hace décadas viajan por mar. Y este mapa explica muchas cosas de lo que está ocurriendo ya. Hormuz es un ejemplo, ¿no? Y de lo que está por llegar. Apertura de nuevas rutas por el Ártico. Control de China de puertos por todo el mundo. El comercio marítimo es clave, porque por muy digitalizado que esté el mundo, el territorio y el control de las rutas sigue siendo muy importante y cada vez lo va a ser más. Entonces, este mapa,
que tiene una proyección muy rara. De hecho, si queréis, ahora podemos hablar de formas de mapear el mundo. Te deja ver cómo hay los puntos amarillos son puertos y las líneas amarillas la ruta de circunnavegación global. Es una ruta que une todas las partes del mundo, las partes productoras con los grandes mercados, y esa ruta es muy sensible porque atraviesas cuellos de botella, puntos estratégicos muy estrechos, del que depende todo el mundo para alimentarse, para repostar gasolina, y Hormuz es uno de ellos, pero también está el estrecho de Gibraltar, el canal de Panamá. Entonces este mapa sigue siendo clave, porque si no entiendes este mapa, si no entiendes qué pinta China, si no entiendes qué pinta España o qué pinta Irán, pues difícilmente vas a entender por qué la gasolina o por qué la electricidad sube de precio. Y es un mapa que también apunta al futuro, ¿no? Porque hay alternativas a esto, y es el Ártico. Ahora mismo China o Rusia, para comerciar con Europa, tienen que pasar por el canal de Suez. Si el día de mañana la ruta del norte queda desbloqueada, eso se traduce en tiempos mucho más cortos de navegación y mayor independencia comercial. Si Rusia tiene que dejar de dar la vuelta al mundo para llegar al otro lado, ostras, si no dependes de Europa para comerciar, si no dependes incluso de China para comerciar, y es una arma geopolítica que hasta entonces no tenías, ¿no? Y el comercio es algo que va a existir siempre. Y las rutas físicas también. Entonces este mapa es importante porque ayuda a entender el presente y también dónde se están librando esas nuevas disputas geopolíticas. Claro, y es que parece, ¿no?, que cuando hablamos de un atlas, que es una compilación de mapas, y hablamos de un mapa, hablamos de una foto fija. De una foto fija que en cuanto la imprimes ya corre el riesgo de no reflejar los cambios que está sufriendo el territorio, ¿no? Pero para explicar lo que sucede en el mundo, tienes que explicar lo que sucede en todas esas piecitas que conforman el mundo, ¿no? Y para poder explicar el por qué cada estado hace lo que hace, tienes que atender a dos cosas: la historia y la geografía. Y la geografía va a seguir ahí. Entonces, una de las cosas más atractivas, a mí, insisto, lo reconozco, me gustan mucho los mapas. A mí los mapas me inspiran. Yo me puedo quedar horas mirando un mapa, por siempre encuentro algo que me llama la atención y descubro una perspectiva nueva. Pero una de los grandes atractivos de este atlas es que no utiliza una única proyección. Y ahora nos van a explicar qué es una proyección, ¿no? Utiliza muy diferentes formas de mirar el mundo. Más allá de explicárnoslo, de interpretarlo, de visibilizar tendencias y flujos y dinámicas, es que nos concede diferentes puntos de vista, por así decirlo, o ángulos de perspectivas que, por ejemplo, Le Monde Diplomatique no utilizaba. Le Monde Diplomatique utilizaba la clásica, no sé, Mercator o qué. Ahora nos contaréis. ¿Por qué habéis utilizado estas proyecciones tan diferentes y qué dicen las proyecciones de quien las emplea? La cartografía es riquísima. Partamos de esa base. Hay miles de opciones para mapear el mundo y cada una de ellas enfatiza ciertas cosas, ¿no? Entonces partimos de la base de que el abanico es inmenso. Eso es algo muy bueno, ¿no? Explotar esa riqueza es maravilloso. Y eso en el orden mundial llevamos años haciéndolo, ¿por qué no en este atlas? Para contextualizar y partir desde el principio, casi todos los mapas usan una única proyección, que es al fin y al cabo una forma de trasladar una esfera a un plano, ¿no? Que se llama Mercator. El problema es que Mercator, que está en Google Maps, que está en nuestros teléfonos móviles, es una proyección del siglo XVI pensada para navegar, que distorsiona mucho el mundo. Pues esto de que África parece muy pequeñita en comparación con Groenlandia, o que Sudamérica en comparación con Europa parece muy pequeña, ¿no? Lo que hace es, no es intencional, pero al querer trazar líneas rectas, para que un marinero pudiera decir, si yo sigo el norte, sé que voy a llegar a este sitio. Deforma el mundo y lo que hace es que los centros tradicionales de poder, como es Europa, Norteamérica, Rusia, los estira, los sobredimensiona. Y aquellas áreas más cercanas al Ecuador aparecen bien representadas, proporcionalmente representadas, pero en comparación con el norte o los polos, más pequeñitos. Y es, sin embargo, una proyección que, pese a ser acertada para la navegación, la seguimos usando en nuestro día a día. Y creo que la gente no termina de ser consciente de esto, ¿no? De que cuando ve un mapa en su móvil, ese mapa no se acerca mucho a cómo el mundo es en realidad, como lo ven ahora los astronautas de Artemisa, por ejemplo, desde el espacio, ¿no? Entonces, en el orden mundial, creemos que hay que hacer primero pensar qué quieres contar
y luego cómo quieres contarlo, ¿no? Usar el mapa como una forma de enfatizar y de empoderar y de poner el foco en ciertos temas que te interesan. No todas las proyecciones valen para lo mismo. Esta proyección, por ejemplo, la que tengo aquí detrás, que se llama Dimaxion, es como una especie de papiroflexia, ¿no? Que te muestra el mundo casi como si los continentes fueran contiguos, ¿no? Con un océano que los rodea enteros. Esta proyección nos permite enfatizar esa dependencia de las rutas marítimas, ¿no? Como hay una única vía de circunnavegación que conecta a todo el mundo. Esto con un mapa normal como tal no existe, porque hay miles y ninguno es mejor que otro, pero con el mapa al que estamos acostumbrados a ver, sería más difícil de descifrar, ¿no? Entonces es importante eso, adaptar el contexto al mapa. Y aquí en este libro te hará 10, 15 proyecciones distintas. Sí, o sea, los mapas sirven para muchas cosas, Álvaro lo ha dicho al principio, para darnos certeza, pero también sirven para imponer ideas. Y eso lo han tenido bastante claro la gente que manda a lo largo de la historia, pero en los tiempos modernos en España quizá no existe esa sensación, por lo menos a nivel institucional, de la importancia que tienen los mapas. Esto lo comentamos mucho. El mundo francés, el mundo anglosajón, la penetración de la cartografía como una forma de construir estrategias a nivel de política internacional siempre ha estado muy presente. Tiene muchísimo peso. En España hay una escuela cartográfica importante. El problema es que no ha sido desde las instituciones públicas, desde los centros de poder, no se ha terminado, no se ha terminado nunca de adoptar, ¿no?, la cartografía como una herramienta útil. Y eso los franceses y los anglosajones lo hacen muy bien. También lo mencionamos muchas veces, los franceses tienen sus propias proyecciones que ponen a Francia en el centro del mundo, pero también lo hacen otros países. Hay países o sea, por su posición geográfica tienen que mirar al mundo de otra forma y lo hacen a través de la cartografía. China, Estados Unidos. Sí. China, Estados Unidos. Hay muchos países que se ven obligados a romper el convencionalismo norte-sur, porque les más a Rusia, si miran a Europa, su disputa histórica con Europa, no pueden mirarlo norte-sur, lo tienen que mirar de otra forma. Y a China, cuando mira el Pacífico y su intento de abrirse al mar, no pueden mirar el mapa norte-sur. Esto pasa con todos los países. Sí, y pasa un poco porque hay alguna de las proyecciones, algunos de los mapas que empleáis. Espera un momento, a ver la anterior. No, esa es la del Ártico. Pasa. No, no, no. Hay algún mapa, no sé si lo tenéis en la presentación, que tiene, más allá del valor analítico, tiene un valor per se por ver dónde está Europa en la masa continental euroasiática, y ahí te das cuenta de eso que dicen los analistas, de que, claro, acostumbrados a vernos en el centro de los mapas, tenemos una visión muy eurocéntrica y muy iberocéntrica de todo, como si fuésemos el ombligo del mundo. Pero en función del ángulo, te das cuenta de que somos una península en el extremo de una parte más o menos periférica de una masa continental enorme, ¿no? Y claro, cuando le decimos a los chinos o a los japoneses el extremo oriente, y dicen, bueno, extremo depende, porque esto es una esfera, no hay aristas, no hay extremos, ¿no? Claro, hacer un mapa, a mí esto que habéis hecho, aparte de parecerme precioso y potentísimo, es una filigrana. O sea, esto es orfebrería fina, ¿no? Y entiendo que son horas y horas y días, y lo conozco un poco porque compartimos editora. Claro, hacer un mapa te obliga a traducir una realidad compleja, dinámica, a una imagen fija, ¿no? ¿Os habéis encontrado con situaciones en las que habéis dicho es demasiado complejo, no lo vamos a publicar, esto no se entiende fácilmente? Porque mapear exige simplificar. Y hipersimplificar igual llega también, bueno, pues a distorsionar las cosas. Sí, o sea, y ya no solo no hacerlo, sino tener que darle una vuelta importante o tener un debate importante. Tenemos el mapa del Nilo, lo incluimos, ¿no?, en ese capítulo de lucha por los recursos, porque es muy buen ejemplo de cómo, como un ejemplo concreto, ¿no?, que es el Nilo, implica muchas cosas, ¿no? Implica gestión del cambio climático, luchas geopolíticas por el control del agua. El Nilo nace en Etiopía y atraviesa muchos países hasta desembocar.
Lo que pasa es que a esos países les interesa controlar los caudales, se construyen presas, hay unas luchas muy importantes por ese agua. Y este mapa, como está indicado, vuelvo a lo mismo de antes, no está construido, no está enfocado norte-sur. ¿Por qué? Porque hay varios motivos aquí. Hay motivos muy elementales, que es el puramente técnico de insertar esto en un libro y que sea más legible, que se pueda ver mejor, y en horizontal se puede leer mejor, pero no solo eso, sino que a la hora de poder ver el curso del río y sobre todo eso, cómo chocan los países por la gestión de sus aguas, consideramos que era mejor cambiarle la orientación. Sabemos que es más difícil de leer, que el lector se ve obligado a pararse más tiempo, pero también creemos que tiene esa recompensa. Sí, yo creo que descartar un mapa por dificultad o por todo lo contrario por sencillez no nos ha pasado como tal. Hemos repensado, le hemos dado una vuelta, pero es que yo creo que, ya te digo, la cartografía es tan rica que sería un fracaso decir no puedo o no hay forma de mapear esto. Creo que es difícil llegar a esa conclusión, no siempre hay una alternativa. Y también te digo, ponérselo difícil al lector, que a veces creo que también tenemos la manía, ¿no? Es que el lector si le aburre o no lo entiende rápido, desconecta. Pues yo creo que no siempre es así, ¿no? Este mapa, al principio dices, ¿qué estoy viendo? ¿El Nilo? No, el Nilo no es así. También es un poco de provocación, ¿no? De exigir al lector, vente conmigo, que te voy a enseñar una cosa como nunca la habías visto. Y esa provocación creo que a veces funciona, ¿no? Y este mapa es un buen ejemplo. No sé si habíais visto el Nilo así antes, pero darle la vuelta te permite entenderlo. Te permite entender que aunque fluya de norte a sur, perdón, de sur a norte, cómo va pasando de cuencas, cómo va pasando de países y cómo parte de un comienzo húmedo a un final desértico, tiene consecuencias. Y que haya una presa del Gran Renacimiento en Etiopía, ¿por qué están asustados en Egipto? Creo que darle la vuelta te permite ver eso con mayor claridad. Eso nosotros lo entendemos bien porque tenemos el embalse del Ebro aquí. Entonces entendemos bien lo que pasa cuenca abajo. Es un poco la misma filosofía. Yo os quería, bueno, tengo muchas cosas que preguntaros. Este libro sale publicado en octubre del 25. Estamos en abril del 26. 6 meses. No ha pasado casi nada. ¿Qué mapa, dentro de 5 años, cuando ya van por la 6ª edición, dentro de 5 años, cuando vayáis por la 40, ¿qué mapa creéis que va a seguir ahí más o menos firme, más o menos no afectado en exceso por la obsolescencia? ¿Qué mapa va a envejecer bien? Esto también lo solemos decir mucho. Hemos hecho un esfuerzo importante por abordar, porque el libro no muriese o no se quedase desactualizado tan rápido. Eso implicó que muchos de los temas que tratamos intentamos abordarlos de la forma más estructural, aportando contexto sobre procesos históricos y dinámicas más a largo plazo. Es verdad que, dados los tiempos que corren, eso se vuelve cada vez más difícil. Pero no lo sé. Son preguntas difíciles, Julio. Claro, Pues claro. es Yo es que me he complicado. preparado el asunto, amigo. No sé si tendrá demasiado cambio, pero desde luego por importancia el que se hizo, por ejemplo, de la lucha en el Pacífico entre China y Estados Unidos. lo tenemos. Creo que va a ser, este es el gran epicentro de la lucha por la hegemonía mundial. Que haya cambios, bueno, está el tema de Taiwán ahí, que es probablemente el más importante que puede haber a nivel de cambios. Pero aquí es donde se está dando gran parte de los choques, ¿no? De los choques entre imperios que estamos viendo en la actualidad. Y de aquí a 5 años es cuando yo creo que es cuando se van a responder las preguntas de quién va a ganar. De quién va a ganar la lucha por la hegemonía. Quizá este sea el mapa más relevante, ¿no? Para dentro de 5 años. Pero no sé qué decirte, ¿eh? No es fácil. O sea, la poder ambición, pensar desde luego, creo que fue que todos aguantaran. Claro, O lógico. sea, ese fue el objetivo. Ten en cuenta que este octubre del 25 estamos en mitad de Gaza. Sí. O sea, todo el mundo hablaba de Gaza. Ahora fíjate, Gaza ya parece que hace siglos. Ahora estamos totalmente volcados con Irán, Oriente Próximo, Venezuela, Cuba. Es verdad que la actualidad parece que ha acelerado, ¿no? Pero nos vacunamos contra esto. O sea, ya no lo vimos venir y el epílogo y tanto el prólogo apuntan a lo mismo, de el mundo que conocíamos ha dejado de existir
Y esto no es una fase temporal, no es un mal sueño del que vamos a despertar. La inestabilidad ha llegado para quedarse y creo que el libro en ese sentido aguanta muy bien y está muy bien enfocado, porque tenemos que acostumbrarnos a un mundo más inestable, más fragmentado y más frágil. Y cuanto antes lo aceptemos, más lo vamos a entender. No pretendamos que esto pase una pesadilla corta y efímera porque ha llegado para quedarse. Por eso hay que comprarse el Atlas. Eh, el Atlas lo habéis titulado, yo creo que de una manera muy editorialmente inteligente, Las fuerzas que mueven el mundo. Entonces yo quiero preguntaros, esta es difícil también, ¿eh? Aunque en parte ya la has respondido. Esas fuerzas que mueven el mundo y que van a generar las mayores crisis de aquí a 2030, ¿creéis que van a venir por mar, por tierra, por aire? ¿Habéis mapeado incluso el espacio? ¿O van a ser fuerzas de esas de la biosfera digital más o menos invisibles? Esto lo hablamos antes viniendo, cuando íbamos a coger el avión, porque es una pregunta que nos hacen mucho. Y yo decía, Álvaro, ¿y tú qué contestas cuando te preguntan esto? Y él me decía lo mismo. Em, yo, y yo le decía a Álvaro, yo siempre creo que hay que destacar dos cosas, y es las fuerzas políticas, que es en términos ideológicos. Creo que hay hay un movimiento ideológico muy importante e internacional, que es la extrema derecha, que está muy coordinado, que tiene mucha fuerza y que apunta a unas lógicas postdemocráticas que están tensionando mucho las relaciones políticas y democráticas en gran parte del mundo. Creo que esa es una. Y la otra que siempre apunto es la comercial, la económica, los intereses económicos. Em, por lo que ha mencionado antes Álvaro, y tú lo acabas de decir también, en un mundo, en la gran revolución tecnológica, todo está inundado por Internet, por el mundo digital. El territorio sigue siendo muy importante y los intercambios de bienes siguen siendo muy importantes. Esas lógicas y esas fuerzas económicas que esconden desde intereses nacionales estratégicos a intereses particulares. Cuando hablo de particulares, no es de un señor en su casa, es de grandes empresas que además a cada vez acumulan más poder. Si miramos a las tecnológicas, por ejemplo, hablamos de empresas que ya tienen más poder económico que muchos países. Eso también es una fuerza muy importante a nivel de mundo. Y no son empresas cualquiera. O sea, las empresas tecnológicas están haciendo mucha presión para cambiar los marcos legislativos de los países, los marcos de entendimiento de las relaciones internacionales. Entonces yo siempre me gusta señalar esas dos cosas, ¿no? Las fuerzas políticas ideológicas, las tendencias ideológicas al alza y las fuerzas comerciales, económicas. Sí, de cara a nuevos conflictos, ¿sabes qué pasa? Que yo no creo que haya ningún campo, ninguna esfera que pierda importancia. O sea, creo que se multiplican los frentes de batalla. ¿Sabes? Yo no creo que los mares, el cielo, la tierra vayan a perder importancia. Pero sí creo que le van a surgir nuevos competidores como es el ciberespacio, el espacio exterior, los fondos oceánicos, el Ártico. Como que el mundo se nos queda pequeño y es evidente. Y China es muy buen ejemplo, ¿no? De cómo llegó primero a muchos ámbitos, plantó la bandera y ahora le toca defenderla. Desde luego el mundo digital a nivel guerra lo va a transformar todo. Inteligencia artificial, drones incluso. Pero yo no veo sustitución, sino retroalimentación. Y si los mapas no solo eh, muestran la realidad, sino que son instrumentos de poder porque la reinterpretan, ¿quién reinterpreta más hoy la realidad a través de los mapas? ¿Los estados, las grandes corporaciones comerciales o tecnológicas o los medios? Vosotros sois un medio, ¿no? Yo en alguna ocasión me corrigieron Edu o Fernando, yo hablaba de plataforma, no, somos un medio de análisis y divulgación. Entonces formáis parte, ¿no? Al final no hay mapas neutrales. De estos tres actores, medios, estados o instituciones, vaya, y corporaciones, ¿quién tiene mayor poder de manipulación cartográfica? Cartográfica, infográfica, en fin. Yo sin ninguna duda te diría los países.
que me viene muy bien esta pregunta porque el domingo publicamos una pieza sobre nacionalismo cartográfico y cómo los países vuelven a los mapas para reivindicar territorios, El Golfo de América. por ejemplo, pero América. es que ejemplos no faltan. Rusia con Ucrania, China con la línea de los 9 puntos, Taiwán, bla, 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 Marruecos con el Sáhara, incluso Venezuela con el Esequibo. Ejemplos no faltan, por no hablar de Israel, ¿no? Y la guerra de los mapas con Palestina. Entonces yo creo que en este nuevo escenario, donde los mapas vuelven como arma, los medios tenemos un papel distinto, más allá de intoxicación informativa que existe, pero creo que es posterior a la manipulación estatal o política, en mi opinión. Pero en este caso creo que los medios tenemos un papel más de ofrecer certezas, ¿no? Es que lo estamos viendo mucho en el mundo actual. Cómo acudimos siempre a los mapas para orientarnos y entender conflictos, guerras, aranceles, lo que sea. Los mapas en este caso, desde los medios, están para ayudarnos, para comprender y para ofrecer certezas. La manipulación y la proyección de poder y de reivindicaciones creo que es cosa más de países. Y creo que lo estamos viendo muy claro con día a día, ya te digo, Estados Unidos con Trump es que le obsesionan los mapas. Desde el Golfo de América hasta Groenlandia. Y creo que tiene mucho más poder para hacerlos de nuevo, ¿no? De mapas políticos, es que es algo que emana del propio país, de hasta dónde proyectas tus fronteras. China también es muy particular con cómo se ve en el mundo, ¿no? Y cómo utiliza los mapas. No es tanto de reivindicar territorio, pero sí de proyectar poder. Más allá de Mar de la China Meridional, que es caso aparte. Entonces yo creo que los mapas son sobre todo una herramienta para los países. Está la cosa esta, ¿no? De la economía política, ¿no? Es que al final es un poco indivisible, ¿no? Con compañías tan grandes, con empresas tan grandes transnacionales, em, o sea, nadie se puede creer que a las empresas no les preocupe, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Hormuz, en el Golfo Pérsico. Lo tienen muy claro. Em, Nadie se puede creer que a las grandes compañías tecnológicas no tengan en cuenta el cambio climático a la hora de instalar sus centros de datos que cada vez consumen más energía. Eh, entonces es una parte un poco indivisible. Es verdad que a veces las compañías tienen esa parte un poco más extravagante, ¿no? De mirar a sitios extraterritoriales. Pero bueno, también ahora, lo ha mencionado antes Álvaro, la carrera espacial vio un proceso de privatización bastante acelerado y los intereses que hay ahora de las compañías están prácticamente compartidas con los estados. Entonces, bueno, yo lo veo un poco, veo que se va trenzando ahí, lo veo un poco indivisible, pero desde luego es lo que comentamos en la pieza del domingo, el regreso de la cartografía como arma de poder, de imposición es bastante evidente y Trump es el mejor ejemplo. Luego el señor hace los mapas con IA, están mal hechos y tal, pero bueno, pues sale con un mapa. Y le gusta bastante, pero le gusta como eso, como una proyección de poder, de abuso de poder. Sí. Y de todos los mapas que habéis hecho, bueno, hay que decir antes de nada que es un atlas porque es un compendio de mapas, pero es mucho más que un compendio de mapas. Hay toda una parte textual que funciona como ensayo. O sea, este libro se puede mirar y miras los mapas y te recreas y son, bueno, fascinantes desde mi punto de vista. No vuelves a salir de la misma manera de un mapa bien hecho. Y luego puedes leer el libro. Puedes leer el libro casi sin mirar los mapas porque está muy bien hilado, ahí tienes tú mucho que ver, ¿no? Eh, yo os iba a preguntar algo y he perdido el hilo. Sí, ¿ha habido algún mapa que haciéndolo os haya hecho sentir incómodos por lo que veíais? Que estos dicen, quienes escriben poesía, que muchas veces no sabes el efecto que el poema va a tener en ti hasta que lo terminas. Y hay autores, sobre todo de ficción, que dicen que no saben qué libro están escribiendo hasta que lo terminan y que les convierte en otra cosa, ¿no? El personaje. Bien. ¿El hacer algún mapa os ha removido, os ha hecho sentir incómodos de madre mía, lo que está saliendo aquí? Yo te diría que me pasó con Gaza, de cómo contar un nos costó mucho aterrizarlo, primero por el tema en sí, al ser un tema vivo, es cómo abordo esto, algo que está en marcha y que yo creo que aún no éramos conscientes, estábamos trabajándolo. ¿Ya? A ver, mira a ver si la antena te coge. Es que hay veces que se pierde. La antena abajo en la petaca. A ver. ¿Estamos?
¿Sí? ¿Bien aquí? ¿Sí? Gaza, lo que contaba, que creo que en ese momento, pues yo qué sé, segunda mitad del año pasado, no éramos conscientes de hasta qué punto iba a evolucionar el conflicto, ¿no? Y cuando estabas mapeando eso, sabiendo que, pues que eran bombardeos diarios, costó llevarlo al papel y costó llevarlo al mapa. Pero bueno, al fin y al cabo es un conflicto con décadas de historia y lo tiramos por ahí, ¿no? De explicar las raíces. Es que parecía que se iba a acabar la guerra de Gaza. Pero es que la guerra de Gaza no iba a acabar cuando Netanyahu quisiera. Ahí ha seguido, ¿no? Iba a seguir. Y con Cisjordania y con nuevos frentes. Y ese mapa fue Sí. complicado de parir. O sea, el mejor ejemplo de esto es que cuando decidimos, empezamos a trabajar el tema de Gaza, de Oriente Próximo, del conflicto de Israel-Palestina, dijimos, metemos un mapa de Gaza, de Gaza grande en el libro y decidimos no hacerlo porque no queda nada. O sea, está reducido a cenizas, es un territorio reducido a cenizas. No tiene sentido incluir ese mapa. Y ese es el mejor ejemplo de decir, esto es realmente duro porque es que quería incluir un mapa de un territorio del que no queda nada, cenizas. Mm, ¿Dónde creéis, al final, vosotros habéis hecho un esfuerzo por interpretar la realidad, por simplificarla de algún modo, por volcarla? Veréis cuando abréis el Atlas que se representan flujos energéticos, movimientos migratorios, disparidad de renta, cambio climático. O sea, es un espectro amplísimo. Aquí pone la geopolítica y la economía global en mapas, pero es mucho más que geopolítica estricta o todo es geopolítica, ¿no? Pero es mucho más que economía o geopolítica. Hay un catálogo de representaciones gráficas inmenso. Eh, pero vamos a la pregunta, y ahora vamos a abrir un turno de preguntas para que esto sea conversacional, pero a la pregunta que muchos nos hacemos, que os estáis haciendo vosotros en el orden mundial, ¿dónde creéis, si tuvieseis que apostar, de todos esos choke points, de todos esos puntos calientes, de todos esos sitios donde la cuerda está muy tensa, dónde creéis que se puede desencadenar el siguiente conflicto, ya no regional, sino global, en el futuro? ¿Cuál creéis que podría ser? Em, Uno bastante obvio quizás sea Taiwán. Pero hay otro que se menciona menos, también no es novedad, pero el Cuerno de África es ahora mismo una zona muy tensionada, tanto por los países de esa región, por las potencias regionales de esa región, por lo que arrastra el Sahel del tema del yihadismo, por lo que arrastra Sudán de la guerra de Sudán, pero no solo por eso, sino porque hay muchas potencias de Oriente Próximo interesadas en el Cuerno de África. Bueno, muchas potencias del mundo, pero de Oriente Próximo también. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Israel, están mermando en la región con intereses políticos importantes, intereses económicos importantes, intereses bélicos importantes. Y ahora mismo es una cosa que nosotros tenemos muy en la agenda, lo tenemos en la agenda constantemente. Cuidado con Eritrea, cuidado con Etiopía, cuidado con Somalia, porque puede funcionar como un punto de confluencia de los distintos conflictos que se han ido acumulando. El de Oriente Próximo, el del Sahel, el de Sudán. Es una zona ahora complicada y que está un poco fuera de foco. Por Taiwán es más Sí, evidente, te ¿no? diría Taiwán. ¿Sabes? Aquí me da miedo hablar de Taiwán a tu lado, porque entiendo que tú sabes bastante de esto, pero yo creo que Taiwán, ya no a través de un bloqueo, ni siquiera una invasión, ¿no? O sea, China está siendo muy inteligente a la hora de poner sus tentáculos en la isla, ¿no? Con la oposición se la está ganando. No sé, no tiene por qué ser una invasión ni una guerra a gran escala. Basta con Presión diplomática, presión económica. sembrar dudas y, al fin y al cabo, generar quiebras. Y creo que ahí el orden que reinaba en Asia Pacífico puede cambiar radicalmente. Y con un impacto a nivel microchips, industrial, tecnológico, sin precedentes. Creo que una crisis así no la hemos vivido de suministro, tan grave más allá de taponamientos comerciales. Y también creo que el mar. Creo que miramos poco al mar y el mar empieza a ser un caladero no solo de Aquí peces. miramos mucho al mar, ¿eh? Aquí Estamos miramos en mucho al mar. Santander. De hecho, tengo un mapita también del mar. Ya no solo por pura pesca, sino también por extracción de recursos. Es algo que se empieza a hacer ahora
O sea, el fondo marino conocemos mejor Marte que el fondo marino de la Tierra. Lo hemos mapeado muy poquito. Y ahora se empieza a hacer y empezamos a descubrir yacimientos que en tierra empiezan a escasear. Y pasa que está muy desregulado los mares internacionales. Y ahí empiezan a concederse licencias y empieza a regularse un poquito ese área, pero es que ya hay empresas que han empezado a minar y a experimentar con el minado submarino. Y eso a nivel de contaminación, vertidos, es muy sensible. Y ya te digo, y ahí hay mucho por hacer porque hay mucho vacío legal para las empresas, va a haber mucha disputa tecnológica, de control del territorio igualmente, y creo que es un área que no estamos vigilando. Y el mar es que es fundamental para comercio marítimo, para internet, ¿no? Los cables submarinos, y también para alimentar a la población, que es de lo que va este mapa, ¿no? Pescamos en casi todo el mar, pero lo digo de cabeza, pero creo que la mitad de las capturas globales provienen del 0,5 de los mares. O sea, del 0,5 de los mares dan de comer a todo el mundo, por decirlo rápido. Y es que encima, por muy grande que sea el mar, los pececitos se van a alimentar frente a la costa, a las costas continentales, ¿no? Que suelen ser aguas nacionales que pertenecen a países soberanos. Y ahí China es muy buen ejemplo, ¿no? China es la primera potencia pesquera global, pero me voy a poner a apuntar como profesor de universidad. A China el mar amarillo, o sea, este mapa habla del esfuerzo pesquero global. Cuanto más brillante es el color, más intensidad pesquera. A China el mar amarillo se le queda muy pequeñito para alimentar a su población, ¿no? Que como tú bien sabes, tiene una clase media en auge, que cada vez demanda más proteínas, sobre todo pescado, porque el pescado en Asia es muy importante. Y China lo que hace es irse a otros lugares del mundo a pescar. Pero como decía antes, los peces se agolpan en las costas de los países. Entonces, ¿qué hace? Se va a Sudamérica, frente a las costas de Perú, Argentina, y aquí apaga sus barcos, sus radares, y pescan al otro lado de la frontera de forma oculta, pero de forma ilegal. Y eso es un tema que también se empieza a conocer ahora, ¿no? La pesca ilegal y cómo eso también contribuye a pues una mala calidad de los caladeros. Y todo esto sobre pesca, explotación del fondo marino de recursos minerales, incluso de hidrocarburos. Creo que es algo que tenemos poco vigilado y que también va a terminar estallando por algún lado. Oye, y siempre es mejor comprender que no comprender. Entonces siempre es mejor estar informado que no, aunque dicen que nadie es más feliz que el que nada sabe y todo ignora, ¿no? Pero cuando uno, ¿cómo sale uno de vuestro Atlas? ¿Sale optimista o sale pesimista? Yo recuerdo que en tiempos hace, pues eso, 24 años, 23, cuando cayó en mis manos el Atlas de Le Monde Diplomatique, que señalaba unos vectores de crecimiento, unas tendencias que se han ido cumpliendo a rajatabla. O sea, si yo hubiese tomado decisiones de inversión en base a lo que decía aquel Atlas, yo hoy sería millonario, porque de verdad, o sea, la bola de cristal. Y recuerdo que salí de aquel mapa muy tocado, porque además Le Monde Diplomatique tiene un sesgo político muy concreto, entonces ponía el foco en todas las injusticias, en todas las disparidades. El ciudadano a pie, la lectora normal y corriente, el señor y la señora que ninguna agenda tiene en la geopolítica, que nada puede hacer en intervenir en esto, cuando lee vuestro mapa y se siente muy pequeñito, como nos sentimos todos ante un Atlas. Yeah. Bueno, a ver, no todo será culpa del libro. Tenemos a Trump poniendo tweets Sí, sí. sobre que va a acabar con una Exacto, civilización. exacto, sí. Eh, pero bueno, también lo hemos dicho alguna vez, o sea, nosotros nuestra idea no era arrojar dudas, ni sospechas, ni sombras sobre la actualidad internacional, sino al revés, o sea, contestar preguntas. Y detrás de esa sensación de caos, de inestabilidad, de inseguridad, no es que haya ahí una anarquía extraña, hay unas nuevas lógicas que se están imponiendo y que están reorganizando el mundo. Que ahora mismo las más destacadas son bastante terribles, puede ser, pero no todas tienen que ser así. El mundo ha vivido bajo el proteccionismo comercial durante mucho tiempo y seguía avanzando. Los tiempos felices de la globalización muchas veces los miramos con cierta nostalgia, pero la globalización ha traído también cosas malas, como unos índices de desigualdad muy marcados, una acumulación de riqueza muy disparada. No lo sé. Yo creo que
que asumir que el mundo está cambiando y intentar responder a los motivos de ese cambio te puede dar cierta tranquilidad, ¿no? Te puede dar cierto sosiego. Es verdad, en un contexto complicado, en un contexto en el que los conflictos están a la orden del día y la violencia y la imposición de la fuerza, pero lo hablamos antes, ¿no? Al final también conocer el mundo, los mapas, ¿no? Conocer el territorio que te rodea y lo que hacen tus vecinos muchas veces da cierta certidumbre. Somos un poco cenizos. Y somos un poco pesimistas con lo que está por llegar. Es así, es que cuesta decir qué bonito es el mundo y qué bien nos va a ir, ¿no? O sea, cuesta verlo así. Pero es verdad, me vuelvo a lo que decía al principio. El mundo no está en llamas. Y esto no es desorden, caos y... No es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Hay dinámicas que permiten No es el fin entender del mundo, esto. es el nombre del cierto, sí. podcast de El Orden Mundial, que si no escuchéis os recomiendo que escuchéis, porque aparte de que tiene millones de audiciones, es una pasada. Disculpa. No es el fin del mundo, me recalco. Y, jolín, que hay también indicadores que van a mejor, ¿no? De alfabetización, democratización. Es verdad que hemos sufrido un estancamiento, pero si vemos la historia, detrás de cada retroceso democrático siempre se sigue una recuperación de derechos, mayor que la conquistada con antelación. ¿Por qué no esta vez? Yo sobre eso también tengo una visión más particular y creo que el mundo post-Trump va a aprender lecciones. Yo creo de verdad que sí. Que este tipo de discursos con Trump están cayendo en saco roto, ¿no? Hay muchos discursos nacionalistas que no han aguantado ni 2 meses al vendaval Trump, ¿no? Como vamos de patriotas, pero luego nos vendemos al que quiere pisotearnos. Y el propio Trump, ¿no? Cómo habla de traer toda la industria a América, que no lo está logrando, ni con aranceles ni con ninguna ley. Cómo hablaba de abandonar el mundo, y es uno de los presidentes más intervencionistas. Inflación desbocada de nuevo en Estados Unidos, crisis energética. Por mucho que diga lo que pasa en Hormuz no me afecta, soy el principal productor de petróleo del mundo, tienes la gasolina también disparada en Estados Unidos. Entonces creo que hay cierto tipo de discurso que va a perder pegada. Yo quiero verlo así. Y tú también lo conocerás bien, Julio. También tenemos muchas de estas lecturas lo hacemos desde un punto de vista de lo que nos toca, ¿no? De España o de lo más cercano. Pero hay en otras zonas del mundo otras dinámicas. El sudeste asiático tiene unas dinámicas económicas muy interesantes, unos cambios aceleradísimos, no lo sé. A veces mirar esas zonas del mundo, no lo hablo solo por China, hablo de otros países como Indonesia. Hay dinámicas económicas y de cambio social muy importantes y muchas veces no está de más mirar para allá. Sí, de hecho, yo me ha gustado muchísimo el libro y he encontrado un mapa. De todos los mapas, hay muchos mapas que te cuesta un rato darte cuenta de lo que estás viendo, ¿no? Primero por la proyección que hablábamos. Segundo, porque hay mapas que son verdaderamente sofisticados y entonces tienes que ir a la leyenda y entender cómo están representadas las diferentes gráficas. Y hay un mapa, ya no recuerdo dónde está, que, los que hemos vivido en esa parte del mundo se conoce como el círculo Yushi. O sea, ¿habéis oído hablar? Vosotros no aparece como el círculo Yushi, pero básicamente es un mapa. Yushi es una ciudad que hay en el sur de China, de la que ni los propios chinos han oído hablar y que no tiene ninguna particularidad, excepto que alguien se tomó la molestia de calcular dónde vive el 52% de quienes habitamos este planeta. Y todos viven a menos de 2.000 kilómetros a la redonda de Yushi. O sea, más de la mitad de quienes habitamos este planeta viven en esa región del mundo. Y también eso lo muestra el Atlas, ¿no? Como evidentísimamente el peso, ¿cómo se dice? El eje de gravedad, ¿no? El centro de gravedad del mundo, en lo económico, en lo tecnológico, en parte también en lo militar y en lo económico se traslada allí sí o sí. Voy a terminar con una pregunta porque se trata de que podáis conversar con quienes os han venido a escuchar. ¿Con qué idea? ¿Con qué idea potente? ¿Con qué idea fuerza se tienen que ir de aquí todos los asistentes, más allá de la idea de comprar el Atlas acto seguido a salir por la puerta? ¿Cuál es la idea con la que se tienen que ir de cómo funciona el mundo y qué fuerzas mueven el mundo?
yo me alegraría de que la gente se vaya de aquí con la idea de que los mapas molan y que los mapas permiten ver cosas que un texto no te permite ver, ni siquiera una imagen. Los mapas molan, por favor, comprar el libro, darle una oportunidad porque, jolín, yo no venía de este mundo, ¿eh? Somos periodistas, también lo hablábamos antes. No somos cartógrafos ni geógrafos, somos periodistas, a secas. Y nos encontramos en nuestro camino con los mapas y es que son herramientas muy útiles para contar lo que ocurre en el mundo. Entonces, darles una oportunidad, ser también pacientes, insisto, hay proyecciones raras, pueden despistar, pero es que creo que merecen la pena y que todas tienen un porqué. Sí, enlazando con eso y con la idea central del libro, con lo que se tiene que ir la gente es que el mundo está cambiando y desde nuestro punto de vista y a lo que hemos dedicado casi un año de trabajo con este libro es a intentar explicar esos cambios con mapas. Pues fenomenal. Y ahora les tenéis a vuestra disposición para preguntarles lo que queráis. Sí os rogaría que sean preguntas, es decir, que no haya el famoso conferenciante encubierto o conferencianta. Hola, enhorabuena por la charla. Habéis hablado de Estados Unidos, de Rusia, de China, incluso del espacio. Por cierto, me ha gustado mucho que os respiráis Artemisa y no Artemis, pero no habéis hablado nada de España. ¿Qué nos podéis decir al respecto? ¿Qué quieres que te diga? De España. No, España es una potencia media. También hay un capítulo en el libro que habla solo de España. España creemos que es un país con muchas posibilidades a nivel internacional, pero creo que partimos de una falta de confianza en nosotros mismos, ¿no? Creo que no terminamos de entender qué papel pintamos en el mundo y a qué podríamos aspirar. Somos un puente con Iberoamérica único. Somos la puerta de entrada a Europa. Somos una potencia turística, una potencia agrícola. Tenemos un papel muy relevante y a veces nos ahogamos en el turismo y no tenemos muy claro qué podemos proponer. De hecho, es que justo viene la pregunta detrás con el mapa del turismo en España. Entonces, ¿cómo vemos a España? A nivel económico bien, estamos creciendo, eso es así. Hay debates paralelos, ¿no? De calidad de vida, de a costa de qué. Pero económicamente somos la excepción en Europa ahora mismo, que estamos por encima de la media de la OCDE. Pero a nivel geopolítico, yo sigo viendo una falta de proyección. Y creo también que esto está muy politizado. Creo que cada partido tiene una visión muy particular de lo que España debe ser y hasta que no nos pongamos de acuerdo en a dónde queremos llegar, no vamos a proyectar nada, porque si cada 4 años cambiamos de estrategia, no nos van a tomar en serio. Sí, o sea, lo que se puede decir de España es lo que se puede decir de Europa. Sí. Básicamente, o sea, estamos en una encrucijada brutal, atrapados un poco entre la lucha titánica entre las dos grandes potencias del mundo, pero la cuestión es que Europa tiene recursos para conseguir hacerse su hueco e imponerse. Europa tiene 500 millones de habitantes, es la segunda potencia económica del mundo, los niveles de desarrollo más altos del mundo, los niveles de bienestar más altos del mundo, el mercado común referencia en el mundo. Usémoslo para solventar esa encrucijada y construir una alternativa viable en este mundo. Buenas tardes. Enhorabuena por el libro, que ya me compré hace meses y que me da mucho que ver, porque como bien ha comentado Julio, cada vez que lo vuelves a mirar aparece una cosa nueva. Y los artículos que también recibo de vuestra parte. Algo siempre me pregunto, ¿cómo contrastáis la información? Porque hay regímenes, muchos, autoritarios, que uno dudaría si te dicen la verdad en cuestiones económicas, demográficas, militares. ¿Cómo hacéis esto? En este caso, o sea, no se trata de descubrir la pólvora. Hay un trabajo editorial muy tradicional a nivel de medio de comunicación, pasan por el uso de fuentes académicas, el uso de fuentes oficiales, dependiendo de quién, eso es importante, pero no hay por qué descartarlas. El uso de fuentes internacionales, pues hablo desde la ONU a organismos internacionales económicos y, por supuesto, el uso de medios de referencia internacionales.
desde los más grandes hasta los que pueden trabajar a nivel local. Hay un proceso muy tradicional ahí. Y luego con fuentes de primera mano, eso es lo más complicado al final, porque exige una cantidad de recursos difícil, ¿no? Pero bueno, intentamos siempre tener nuestras referencias, sobre todo de colaboradores o de gente que trabaja con nosotros, que nos puede ir dando pinceladas de distintas zonas del mundo. Hola, también aquí una fan, una seguidora del podcast y también viene con mi libro. Y nada, era un poco no sé si estáis familiarizados con el trabajo de Anne Applebaum, las autocracias, S.A. y demás. Y era una pregunta un poco cenizo. Si creéis que haría falta en un futuro no demasiado lejano que un nuevo mapa con áreas de influencia, como un reparto del mundo en 3 áreas. Es un poco el debate geopolítico, ¿no?, que hay ahora. No lo sé, no lo sé. Yo creo que no. Creo que esto de áreas de influencia a la vieja escuela, a lo Guerra Fría, en el mundo actual no tiene tanto sentido. Es mi sensación. Por mucho que Estados Unidos se quiera replegar y centrarse en el continente americano, de norte a sur, yo no sé si a China le vas a convencer para que se quede en Asia-Pacífico y no penetre más allá. Si le paga con Taiwán. No sé, el otro día esto también lo hablábamos, de por qué China no está haciendo nada en Irán. Qué pasividad, ¿no? Qué distancia. En realidad no, eso es una política activa. Pero es que tienen un pragmatismo de cara al mundo que no terminamos, yo creo que de entender, ¿eh? O sea, China le da exactamente igual quién gobierne Irán. Si ellos están convencidos de que van a ser los mejores negociando con ellos, les da igual. Si están en el régimen de los ayatolás, yo voy a ser el primero y les voy a ofrecer lo mejor. Si viene la monarquía del Shah, también voy a estar el primero. Eso desmonta mucho las lógicas de las áreas de influencia. Es verdad que Estados Unidos está apretando mucho las tuercas en América Latina, pero es que contra esas lógicas es difícil combatir a nivel de áreas de influencia. Sí, que lo hace a nivel político, ¿no? Sí. Y China no va a nivel principios políticos ni principios democráticos. No vende, ni negocia, ni intercambia, ni impone nada relacionado con la política, sí con el comercio y la economía. Entonces son lenguajes distintos que hablar de esferas de influencia política, yo lo veo complicado en el mundo actual. Rusia-Europa. Sí, ahí sí que hay esferas de influencia. Ahí más que esferas de influencia hay una frontera clara, ¿no? Porque hay dos formas de entender el mundo contrarias. Sí, ahí sí que veo una lucha, pero también de nuevo es comercial. Es comercial, ¿no? El principal arma de la Unión Europea no es militar. Y la seducción a Ucrania postguerra es comercial. Entonces, de nuevo, esferas de influencia. Sí, pero no muy definidas tampoco, ¿no? Porque esferas de influencia de Europa se está acercando a China, a India, a Mercosur. No hay límites tan concretos, ¿no? Hola, gracias por la conferencia. Yo también me compré el libro antes, así que Sí, a está gusto, chulo. ¿eh? Sí, ya lo... yo llevo un rato pensando en cómo formular la pregunta y todavía no tengo como las palabras exactas, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo. Antes habéis dicho que las tecnológicas están empezando a jugar, bueno, las corporaciones tecnológicas empiezan a jugar un papel equivalente al de algunos estados-nación. Yo desde hace un tiempo vengo preocupado con la soberanía de los estados-nación, en particular los democráticos, pero en general cualquiera, por la influencia que tienen las redes sociales sobre nuestro mecanismo de elección, ¿no? Bueno, que es al final democrático, obviamente. Y, o sea, un poco mi punto ¿es posible tener una soberanía sin controlar o auditar los algoritmos de recomendación por un lado y por otro tener infraestructura, ordenadores, vaya, en nuestro propio territorio? Y en caso de que no lo sea, si puede haber una geopolítica a nivel corporativo. Es decir, si TikTok y lo tiene con China, ahora ya no, pero cuando lo tenían, pues que de alguna manera tenga una esfera ideológica. Bueno, no sé si se me está entendiendo, si las esferas ideológicas pueden colisionar. No sé cómo veis. Sí, yo lo veo clarísimo. Es complicado. Es complicado. Salió ayer o antes de ayer que la Unión Europea está pidiendo a sus funcionarios que cifren los mensajes porque se ha filtrado
que Estados Unidos, las agencias de la administración Trump está pidiendo a las compañías tecnológicas que les den incluso la información de los mensajes de los funcionarios funcionarios de la Unión Europea. Y las compañías encantadas, tampoco hacen mucha resistencia. Es muy complicado, es muy complicado. Hay un nivel han alcanzado tal tamaño económico, pero no solo económico, sino de influencia política, de influencia geopolítica, que no tener por lo menos el control o la influencia sobre esas empresas, ya no estoy hablando de nacionalizarlas, que tampoco creo que hubiese que descartarlo por el nivel de importancia que tienen, pero por lo menos que sean compañías europeas sometidas plenamente a la legislación europea, que además en el caso de tecnología va en dirección plenamente opuesta a la de Estados Unidos, creo que sería lo mínimo, porque ya te digo, o sea, la capacidad de poder que han acumulado, esto se decía, ¿no?, en su momento, que llega a tal punto de que si Mark Zuckerberg se presentase a las elecciones sería imposible que perdiese, por la capacidad de control de la información que tiene. Quizá no sea tan así, pero desde luego, por lo menos que esa tecnología, aunque sean a través de empresas privadas, esté en suelo europeo, creo que es esencial, creo que es importantísimo. Ya no solo hablamos de Estados Unidos, de las compañías estadounidenses, están también las chinas, que también, o sea, ellos también lo tienen clarísimo, son sectores estratégicos y lo tienen completamente adscrito a sus intereses nacionales, y eso Europa tiene que pelearse ahí. Sí, es que eso desde luego ha cambiado mucho cómo miramos ahora eso, ¿verdad? Porque enlaza con la idea del libro, ¿no? Del mundo ha cambiado, y es que las redes sociales son un agente de desestabilización, ¿no? Y no controlarlas es peligroso. Si de repente vemos que tecnológicas estadounidenses, Meta, Twitter, cada vez más alineadas con el gobierno, ¿no?, y proyectando poder estadounidense, es que capaz son agentes incómodos, ¿no? Y podemos empezar a verlas así a partir de ahora. Y ahí que pinta Europa, es que estamos en pañales. Esto lo dice Gary Marcus, que es un teórico de la inteligencia artificial bastante crítico. Dice que es el único sector estratégico que se ha fundado en los últimos 200 años que no tiene regulación. Pasó con la aeronáutica, pasó con las telecomunicaciones. ¿Por qué no tiene regulación? Porque hay mucho poder, porque hacen presión para no tenerla. Europa tiene que hacer fuerza ahí, desde luego. Sí, sí. Yo voy a añadir que, siendo mucho más tajante, no hay soberanía mientras no tengamos autonomía tecnológica, que no tenemos. Por lo tanto, y me hago eco de los que sí saben sobre este asunto, y siendo pues muy poco optimista, porque no hay muchas razones para ser optimistas en este aspecto, la disyuntiva a la que se enfrenta Europa es decidir de quién queremos ser colonia tecnológica. Literalmente, de Estados Unidos o de China. ¿Por qué? Porque todas las bases de datos en las que están volcados Seguridad Social, Agencia Tributaria, el Ejército, nuestro ejército como el francés o el inglés, están en el cloud de Amazon. Esos servidores, que al final todo se reduce, tú lo decías, ¿por qué es tan importante el mar? Porque seguimos teniendo que enviar átomos de un sitio a otro. Bueno, pues esos servidores están en suelo americano. Entonces, si mañana sabemos que casi toda la tecnología que nos vende Estados Unidos desde anteayer y hoy y mañana tiene eso que llaman un kill switch. Un kill switch es un sistema por el cual ellos en remoto pueden apagarte, por así decirlo, tienes un Ford y entonces tienen un kill switch con el que ya tu Ford ya no arranca, ya no sirve, ya no cumple su función de coche. Entonces, como hemos ido delegando en otras capacidades que no están en nuestro territorio y por lo tanto de las que no somos soberanos, todo ese poder, hoy no somos autónomos, y al no ser autónomos no somos realmente soberanos. Esto lo entendieron muy bien los chinos hace 30 años. Por eso tienen su Internet, que es una especie de intranet gigante, por eso tienen sus redes sociales que no son... Yo siempre cuento, no me extiendo más, que a todos nos gusta ir con Google Maps a todas partes. Y vosotros seguro que habéis tirado de Google Maps para hacer este mapa. Y es muy cómodo irte a Tailandia y seguir con tu Google Maps. Irte a Burundi y seguir con tu Google Maps. Y los chinos dijeron, no, espera un momento. Yo no quiero que alguien que es
declaradamente mi enemigo, y si no lo soy, lo va a ser en 20 años, mapee mi territorio. De hecho, en China, no sé si sabéis que tener mapas de un determinado nivel está prohibido. El ciudadano medio chino no tiene acceso a determinada cartografía porque los mapas son poder. Entonces China dijo, no, nosotros no vamos a dejar que Google nos mapee el país, porque entonces va a saber dónde tenemos nuestras capacidades militares, va a saber dónde están los surtidores antiincendios, va a saber dónde está el semáforo, que parece trivial, pero en tiempos de guerra no lo es. Así que felicidad y abundancia. Sí, el libro hay que comprarlo. Bueno, buenas tardes, enhorabuena por el libro, que también lo tengo desde hace tiempo. Voy a... ¿Alguien no lo tiene? Que levante la mano quien no tiene el libro. Corriendo. Bueno, yo También podéis quiero, preguntar, no echamos la bronca ni nada. quiero aligerar un poquito el tono. Era una pregunta, para llegar a este libraco, seguro que habéis tenido que dejar fuera muchísimos mapas. ¿Cuál es el último que dijisteis? Y este ya no me entra. ¿Cuál fue? Lo contamos mucho, de que lo más difícil de hacer este libro ha sido dejar cosas fuera. Esa es la parte más difícil. Eso es para el siguiente. El Atlas 2. El Atlas 2, sí. Mira, es muy friki, pero el río Mekong. O sea, teníamos un capítulo de ríos que al final tuvimos que aligerar y nos quedamos con el Nilo y el Amazonas. Igual 3 ríos ya... Era abusar. Era abusar un poco. Era abusar. Pero es verdad que los ríos te permiten ver dinámicas que a través del agua entiendes muy fácil. También el Rin en Europa. Pero me acuerdo justamente del Mekong, que aparte era muy bonito, que lo dejamos fuera. El de religiones también lo dejamos fuera porque era realmente complicado. Porque entras ahí... para empezar es una información muy difícil de encontrar, entras en sesgos, dejas fuera minorías, no es fácil. El de religiones, algún tema económico más, desigualdades, paraísos fiscales, ese gran tema también. Hubo varios ahí, sí. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra excelente presentación. Yo todavía no tengo el libro, así que confieso, pero ahora me lo voy a comprar. Yo creo que se habla poco, o relativamente poco, de un continente con un potencial tremendo, que es África, ¿no? Y en el que hay una presencia indudable de enormes potencias como China, como otros países vecinos, como habéis dado unas pinceladas anteriormente. ¿Cuál creéis vosotros que va a ser el rol que van a tener, más allá de lo evidentemente comercial, a nivel de, lógicamente, de recursos, de materias primas y de rutas comerciales en los próximos años? ¿Creéis que puede llegar África a tener un papel que desestabilice un poco estas potencias mundiales? Ahora mismo China, Estados Unidos, o sea, todas las partes, salvo África, todo el mundo está envejeciendo. El verdadero potencial, la fuerza que tiene África es demográfica. Y eso tiene mucho peso, eso es muy importante. A partir de ahí, es complicado decirlo, pero su verdadero potencial, que es el único que tiene ahora mismo, no es el único que tiene, es único en el mundo, es el demográfico. Yo creo que le falta estabilidad y a nivel político dar un paso hacia adelante, ¿no? Es lo que yo veo. Entonces, que deje de ser un área puramente extractivista, incluso a nivel demográfico, no lo sé. A día de hoy no lo veo. Lo veo como una región a colonizar, ¿no? Donde otras potencias van a imponer su ley, sea vía comercial o sea la que sea, pero a día de hoy yo me cuesta verlo más allá de eso. Buenas tardes. Yo tampoco tengo el libro, pero mi mujer se lo va a comprar, o sea que aprovecharé y lo leeré cuando acabe ella. Lo comentaremos, veremos a qué conclusiones llegamos y si diseñamos el mapa Santander-Reynosa, que siempre está muy bien. ¿Verdad, Julio? Dos preguntas. Desde el punto de vista de hacia dónde va el mundo, pero a mí me interesa desde el lado de qué instituciones van a representar un sentimiento de la humanidad desde el punto de vista de su debate, de la normalización, de la norma, de aquello que puede conciliar intereses
más humanos que estratégicos, económicos y demás. Digo ONU, como digo la Asociación de Países del Sur, países de África, Oriente Medio, todos esos organismos que han supuesto en el tiempo atrás debate y participación que parece que eran capaces de establecer políticas que orientaban una política global y que además finalmente podían residir en la ONU. ¿Qué hay sobre eso? ¿Dónde va la tendencia desde ese punto de vista? Porque si no va a haber ya posibilidades de debatir nada, pues esto va a ser todavía mucho más jungla, ¿no? Me gustaría... Y la segunda pregunta, esa puede ser muy complicada, ya que habéis planteado un cambio total y absoluto de lo que es un antes y un después. ¿Ya no podemos confiar que James Bond 007 vaya a salvar el mundo? Ese tema, insisto, si no respondéis, daría por hecho de que la cosa es complicada, ¿eh? Yo, foros internacionales a día de hoy, pues es que te has respondido medio tú solo, yo creo, ¿no? Yo coincido contigo que no veo ninguna garantía, no veo ninguna organización capaz de sacar adelante debates internacionales. Yo, fíjate, estaba pensando en el Vaticano. No veo capaz de promover acuerdos internacionales, obviamente, pero a nivel ético, es que fíjate que tienes a Rufián aplaudiendo al Papa. O sea, es verdad que el Vaticano también por una posición de pérdida de poder, no se está moviendo mal en la escena internacional, con sus sesgos y todo lo que arrastra. Pero más allá de ONU y demás, yo no veo ningún candidato ahora mismo. Sí, o sea, lo decimos en el libro, las instituciones internacionales viven una decadencia evidente. Los tiempos de la diplomacia y de los consensos han quedado para la Wikipedia, pero bueno, es complicado. A día de hoy es complicado y no tiene buena pinta. Es verdad que siempre ha tenido un poco de trampa. La ONU, el Consejo de Seguridad, tenía capacidad de veto y ahí se han parado muchísimas cosas durante los últimos 80 años. Muchísimas cosas muy importantes. Hablando del tema del conflicto árabe-israelí, ha habido un veto sistemático de Estados Unidos a todas las resoluciones de la ONU relacionadas con los territorios palestinos. Entonces siempre ha tenido un poquito de trampa, pero bueno, es verdad que por lo menos daba la sensación de que eran foros de debate, por lo menos, y que tenían cierta presencia los que se conocían como países no alineados o bueno, como las potencias secundarias, pero bueno, no tienen... O sea, el caso de Irán, del ataque de Estados Unidos a Irán es muy... Lo muestra muy bien. O sea, George Bush, con todo lo que tenía, por lo menos tuvo la vergüenza de presentarse allí, intentar dar explicaciones, luego fueron mentira, pero por lo menos tuvo la vergüenza. Pero es que Donald Trump directamente ha bombardeado un país sin mediar nada, sin dar explicaciones, pero no a la ONU, al Senado norteamericano, a nadie. Entonces, eso te habla muy bien de los tiempos. Entonces, bueno, futuro con nebulosas para eso. Y luego de James Bond, te recuerdo que la última película muere. No puedo decir más. Yo voy a añadir que, al hilo de lo que comentaba José, ¿no?, que las instituciones multilaterales se han demostrado imprescindibles pero insuficientes porque están muy trampeadas. Es que no reflejan la realidad del mundo. Si la raza blanca somos un 12% y en el Consejo de Seguridad un 100% representa... No, un 100% no, miento. Un 80% representa la raza blanca y de esas 5 naciones que tienen la capacidad de vetar cualquier resolución está precisamente diseñado de manera que prácticamente ninguna resolución de cierta enjundia puede salir adelante. Pensad que en las Naciones Unidas pesa lo mismo Bélgica que India. Entonces, todos esos que no se sienten suficientemente representados en el único foro que teníamos, por así decirlo, de representatividad global, ¿qué están haciendo? Organizarse de otra manera. Ahí están los BRICS, ahí está la Asociación de Seguridad de Shanghái,
Y ahí están, bueno, pues tantos otros foros, el G7 también, alternativos a La Unión a las- Africana, los Exacto, de África. Sí, sí. porque no es funcional. Pero lo seguimos necesitando, porque si ya no tenemos eso, si no hay un lugar en el que debatir, aunque sea paripé, un lugar en el que dar explicaciones, aunque sean falsas, ¿no? Es lo que tú decías. Por lo menos había cierta etiqueta de dar la cara, explicar lo que vas a hacer, aunque fuera en base a excusas baratas, ¿no? Y luego James Bond, pues es que salvaba siempre a los mismos. Claro, entonces cuando el 88% de la al 88% de la humanidad nunca le salva James, claro, los chinos se van a sacar su James Lee o James Wong, que va a salvar a los chinos. Y los rusos o sea, cosas. El siglo XX terminó hace 26 años y no. Y James Bond es un fósil rodante de ese siglo XX que ya no funciona. Buenas tardes. Cuando se vuelva a dar un cambio electoral en Estados Unidos y gobierne el otro partido, los demócratas, ¿volveremos a una cierta normalidad? Siempre que antes no pase algo irremediable con el gobierno de Estados Unidos actual. A ver, o sea, aquí hay dos cuestiones. La primera es que es verdad que existe la posibilidad de que dentro de 2 años llegue otro Joe Biden y ya está. El problema es que todo lo que ha roto Trump por el camino, esa pérdida de confianza, es muy difícil recuperarla. Lo ha roto todo muy rápido y recuperarlo no es tan fácil. Eso por un lado. Y luego está una cosa que hemos hablado también últimamente bastante, y es que una cosa es la actitud histriónica de Donald Trump y otra cosa es la política de Estado que hay detrás. Y muchas veces están relacionadas. Quiero decir, el giro hacia Asia, el pivot to Asia, eso no es de Donald Trump. Eso es una política de Obama, reforzada por Biden con una guerra comercial cuya base legal está instaurada por el Partido Demócrata a través de Joe Biden. La lucha por el Ártico no es Donald Trump en su cuarto en Batín mirando un mapa de Groenlandia diciendo que lo quiere. O sea, el nuevo plan para el Ártico, la recuperación de la influencia en el Ártico, creo que es de 2013, juraría, y es una estrategia a nivel de Estados Unidos. Entonces, detrás de todas esas dinámicas de Trump, de señor así desbocado, muchas veces hay política de Estado. Estados Unidos lleva mucho tiempo sabiendo y obsesionado con el auge de China, y no solo tiene que ver con Trump. Entonces, bueno, yo veo esas dos cosas. Aparte, y luego está todo eso, todo lo que ha roto a nivel internacional de consenso, eso, volver a ganar la confianza es complicado. Es complicado desde las cosas más grandes a nivel de quién se va a fiar a nivel comercial ya de Estados Unidos, a cosas muy elementales, pero que construían potenciales muy grandes de Estados Unidos, como el tema de los estudiantes internacionales. O sea, si a un chico que iba a Harvard le dice, pues si me van a echar dentro de 2 años, a lo mejor llega un señor y me echan. Yo no voy a ir a estudiar ahí. Y gran parte del potencial de Estados Unidos residía en ese tipo de cosas. Sí, normalidad diplomática, política puede ser, pero es que lo que dice José, hay dinámicas de fondo. El giro proteccionista, Biden lo ahondó, ¿no? Entonces, sí, yo no veo marcha atrás en los próximos años. Y luego hay un dato que a mí me parece revelador, y es que hay varios modelos que, en base a las tasas de natalidad de los diferentes grupos étnicos estadounidenses, ya prevén que a partir del año 2047 la mayor masa de votantes en Estados Unidos no es blanca, no tiene raíces europeas, con lo cual le da una mayor probabilidad a que sea un presidente sin raíces europeas quien gobierne. Todos, sin excepción, hasta hoy, incluido Obama, todos los presidentes que ha tenido Estados Unidos en los últimos 250 años desde que se fundó, tenían raíces más o menos cercanas europeas, y eso supone unos valores, una tradición, unos códigos, unos gestos. Bien, cuando la mayoría de los votantes en Estados Unidos no tengan el contexto europeo, ¿por qué iban a poner a Europa como prioridad? ¿Por qué iban a volver a eso que representaba Joe Biden? Entonces, es lo que dicen ellos. Hay unas dinámicas de fondo que
Trump acentúa, pero que sin Trump, y yo no creo que después de Trump vaya a venir una especie de Joe Biden. Me temo que va a venir pues J.D. Vance o vamos a tener más de lo mismo y quizás peor. No hay visos de que esto se vaya a dar la vuelta. Insisto, yo no me dedico a la geopolítica, pero me hago eco de lo que gente que sabe mucho más, otros analistas parecen apuntar. Ya veremos ahora en los midterms, en las elecciones de medio término, en noviembre, a ver qué pasa. Desde luego no va a ser una transición sencilla. O sea, Trump sigue sin reconocer su última derrota electoral y a ver cómo deja el poder. Claro, y ya no, o sea, el deterioro democrático es muy grande. Esto no es Trump entrando a caballo en el Capitolio y declarando una dictadura, pero hay una serie de pasos muy seguidos que el embudo de las votaciones lo pueden llevar siempre al mismo resultado y en ello están. O sea, eso no es, o sea, van a modificar la ley del voto por correo y lo va a hacer cuando el voto por correo hace nada. Están viendo qué hacer con el tema de Estados Unidos tiene un problema muy grave de sesgo de voto a nivel racial. Todos los sistemas de información de voto racial quieren acabar con ellos. Están hablando de llevar al ICE, que es el cuerpo parapolicial, para proteger los colegios electorales, cuando en realidad es para generar temor. Entonces, ¿que van a acabar con las elecciones? Complicado. ¿Que van a generar embudos para que los resultados... Eso están en ello. Hay un documental, por cierto, que yo vi en la Renfe. Lo pusieron en el Albia yendo a Madrid y que pone el foco de todas las cosas a las que puedes poner el foco en la vida estrafalaria de este personaje. Ponía el foco en cómo tras perder tras el primer mandato y perder las elecciones ante Joe Biden, pone el foco en toda una investigación de cómo llama a gobernadores de aquellos estados bisagra donde le faltaban pocos votos y les presiona, les bajo coerción, les hace chantaje literalmente para que recuenten otra vez y bueno, hagan un poco el pucherazo. Pero el tío ha salido indemne. O sea, Estados Unidos, la democracia más antigua del planeta, ha sido incapaz de procesar a un golpista. Esto es así. Ya no solo un golpista, sino a un tipo que tiene casos de abusos sexuales, de todo tipo de atropellos a lo largo de 80 años que tiene. Entonces, es lo que dices, el nivel de deterioro institucional que tiene ahora la primera potencia mundial es muy gordo. Sí, sí. Buenas tardes. Yo quería saber si en China se mueve algo o no se puede mover nada. Que habléis de Estados Unidos, que es muy interesante. Vamos, esperemos que Trump, pues por la edad, pues si es que se va por su propio pie, que eso está por ver. Pero en China se mueve algo. Que si se mueve algo, sí. Que si Xi Jinping se jubila. O... Si hay algún tipo de evolución. Porque ¿Evolución? desde Tiananmen, ¿Evolución democrática te refieres? sí, por ejemplo. ¿Qué tipo de evolución? Bueno, desde fuera parece que China no avanza y que no evoluciona nada, pero quienes bueno, hemos vivido allí y hemos dedicado tiempo a estudiar el país, se parece Deng Xiaoping a Jiang Zemin, que es quien le sucedió, mucho menos de lo que se parece George Bush a Obama. Y se parece mucho menos Hu Jintao a Xi Jinping de lo que se parece Obama a Donald Trump. Realmente, en el tipo de política que hace. Lo que pasa es que nosotros solo lo vemos en términos de libertad de expresión, libertades individuales y derecho de participación, en 4 o 5 cosas que para nosotros son fundamentales, y lo son. Pero luego en términos de políticas sociales, en términos de estrategia de relaciones internacionales, en términos de política económica, son animales de especies muy diferentes. En China, quien haya pisado el país lo ha visto, ¿no? No es que se mueva, es que no para de correr. O sea, está en una carrera continua y eso obliga de muchos cambios de timón. Lo que pasa es que, bueno, pues entre que tienen no dan ruedas de prensa, o dan ruedas de prensa pero muy guionizadas,
y tienen unos gestos y unos códigos y un formato muy diferente al nuestro. Los chinos no son muy buenos comunicando y además no está en su cultura el comunicar. Ellos hacen las cosas y esto también sucede a nivel empresarial. Quienes trabajamos con socios chinos, muchas veces el socio no te dice lo que está haciendo y estás un poco, pero bueno, ¿qué pasa, no? Entonces pasan muchas cosas todo el rato sin parar, pero o sea, te voy a poner un ejemplo. Sabemos lo de la operación, la misión esta Orión, Artemisa, desde meses antes de que lanzasen la sonda. La mayor parte de los chinos, como el resto del mundo, se enteró que la Chang'e llegó a la cara oculta de la Luna por un hemos llegado. ¡Ostras! O sea, no hubo una gran campaña, y ahora vamos a lanzar y mañana es el lanzamiento y tal. Hemos llegado. Estamos aquí. O hemos vuelto. Ya tenemos las muestras de suelo lunar. Hacen las cosas de otro modo, pero sí. Aquello está en permanente cambio, por la cuenta que les trae, porque el país se enfrenta a una serie de desafíos y de problemas que exigen de cambios continuos. Sí. Sí, yo creo que ya les tenéis aquí a vuestra disposición para que os firmen los libros que vais a comprar, todos sin excepción. Muchas gracias por vuestro tiempo. Vale.